seguimos compartiendo la mañana del 11 en vivo. Recibimos al diputado Diego Echeverría. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. Muy bien, un gusto como siempre, saludarlos. Muchas gracias. Bueno, momentos difíciles. Estábamos hablando fuera de cámara cómo todo esto del COVID-19 ha alterado absolutamente todo, los comportamientos, los planes, los esquemas, los programas que se habían establecido. Todo se ha visto alterado porque lo importante quedó de lado por lo urgente que es atender esta pandemia. Bueno, evidentemente ustedes en el Parlamento lo vienen viendo desde hace rato, con estos trabajos intensos, con la ley de urgente consideración primero, con la ley de presupuesto que está en discusión ahora después, y otra serie de trabajos a nivel parlamentario que también la limitación de la pandemia la ha hecho sentir. A esta hora hay una conferencia de prensa importante, obviamente usted está en conocimiento. ¿Qué visión tiene de la realidad del COVID-19 en Uruguay y en el departamento de Maldonado, los momentos que se nos vienen y las pocas ganas de respetar que hay? Yo creo que estamos en un punto de inflexión, realmente una bifurcación de camino. Estamos en un punto en donde podemos decidir si agarramos por el camino la responsabilidad y mantener el equilibrio sanitario y económico o el camino del desmadre, del no me importa nada, del no le doy la justa medida y atención a todo esto. Tenemos que elegir. A ver, yo confío en que podemos ejercer responsablemente nuestra libertad. Son crear hábitos distintos. Obviamente exige un poquito de sacrificio de todos nosotros. Yo veo que hay gente que no le tiene respeto, que no le tiene... Porque no se trata de temor ni paranoia, lo hablamos en el corte. Es tener pautas de comportamiento que exijan distanciamiento, que exijan el uso del tapaboca, que en definitiva, como decía el presidente, es la única vacuna que existe hoy por hoy. Ahora, vienen tiempos complicados porque también es fácil portarse bien en invierno donde tenés que estar en tu casa. Ahora el verano, las fiestas, las despedidas, es generar nuevos hábitos. Si no, se va a complicar desde el punto de vista sanitario y el eslabón que sigue es lo económico. Y cuando se complica lo económico tenés que echar para atrás. Y cuando echas para atrás, empezás a cerrar negocios, empezás a evitar circulación y eso repercute evidentemente en la vida de todos nosotros, en el laburo. Hemos tenido un proceso de recuperación bastante bueno en comparación con otros países, donde la gente va volviendo, dejando el seguro de paro y se va reincorporando a sus funciones. Bueno, si las cosas se desmadran, vamos a echar 20 casilleros para atrás. Entonces, es un tema de responsabilidad y de que tengamos empatía, porque esos hábitos de conducta, de irresponsabilidad y de falta de respeto, es que no te importe el que no va a laburar esta temporada, en ese edificio donde había 40 que trabajaban y esta temporada va a haber 8, que no te importe ese que no va a abrir el restaurante, ese que laburaba de mozo y no va a laburar, es decir, que no te importa, es decir, hago esto y no me importa. Entonces, por lo menos empatía, por lo menos respeto para lo que le están pasando complicada en estos tiempos. Hay mucha gente a la que no le importa eso realmente, Sin que duda. de repente cuidan su chakra y bueno, y el resto yo qué sé. Yo bastante tengo con mis problemas como para preocuparme de los demás. Una actitud absolutamente egoísta y además negativa porque ese latigazo es un boomerang, ¿no? Porque la barrida para los demás que no te importa termina barriéndote a vos. El presidente dijo, a ver si se entiende claro, porque ha buscado distintas formas de tratar de sensibilizar y decir, bueno, más COVID es menos laburo. O sea, tan clarito como eso. Cuantos más casos haya, menos laburo va a haber porque, bueno, menos gente va a estar en la vuelta y porque además están forzando a que el gobierno, que por ahora se mantiene en un no, empiece a aplicar la segunda parte de la frase, ¿no? Para adelante todo lo posible, para atrás todo lo necesario. Y bueno, iremos para atrás hasta que, viste, cuando vos estás calibrando algo, dale, hasta que quede parejito y habrá que ir para atrás todo lo que sea necesario. Pero bueno, ojalá que finalmente se logre generar esa conciencia y podamos tener una temporada aceptable. Ojalá, y que el Estado ahí va a tener que también ponerse firme, ¿no? Yo creo que también la responsabilidad hay que confiar en que cada uno pueda ejercerla, pero si no tiene que estar la mano firme del Estado, con sanciones, con control, con fiscalización. Yo soy de los que cree que uno puede confiar en la libertad, pero cuando no se ejerce responsablemente, ahí tiene que venir la mano firme, la ley, porque repito, esto se trata de la convivencia de una sociedad. No es que vos haces lo que querés y repercute solamente en vos. No, si vos haces lo que querés y no te importa nada, repercute en mí, en el comercio, en la persona anciana que de repente se perjudica con la enfermedad porque está más vulnerable. El Estado tiene que estar firme ahí. Diputado, bueno, obviamente hay un montón de cosas de las que podríamos hablar vinculadas al Parlamento, a su actividad legislativa, a la realidad
de esta pandemia, al departamento de Maldonado y la temporada turística, cuánta gente se ha quedado sin trabajo en Maldonado, en todo el país, ¿no? Pero si nos centramos en el departamento de Maldonado, hoteles, inmobiliarias, restaurantes, comercios en general que han ido bajando su personal hasta que se han quedado con lo mínimo y el paso siguiente es el cierre. Muchos de ellos que ya no van a volver a abrir porque en algún caso puede ser que haya una reapertura después de que pase un poquito el temporal. Otros ya no tienen forma de abrir y hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, que tiene poca expectativa de conseguirlo, porque hay poca expectativa de que se pueda generar trabajo, por lo menos en lo inmediato, que es la preocupación del gobierno nacional. Y, por ejemplo, el otro día hablábamos del tema de los funcionarios del Casino Nogaró, ¿no? Que es, la verdad, poco creíble, poco imaginable hace un puñado de meses atrás de que estuviéramos hablando de esta situación de uno de los emprendimientos turísticos más referentes y emblemáticos de Punta del Este. Sí. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, el Casino Nogaró, producto de la pandemia, sí, pero también producto de determinadas decisiones que se tomaron en administraciones anteriores, porque, como dice el dicho, el que siembra viento cosecha tempestades. Es harina de otro costal, pero creo que vale la pena hacer esa aclaración. Fue un casino dado en régimen de explotación mixta, público-privada, donde tenés dos partes en el Nogaró. Y el mantra era vida plan, los privados, y los funcionarios de la Dirección General de Casinos. Cuando cerró el Nogaró, hubo muchísimas familias de los privados y del Nogaró y de la Dirección General de Casinos que quedaron varados, sin trabajo. Hay un proceso que es distinto, porque obviamente unos son los procesos, yo he tenido contacto tanto con unos como con otros de parte de los trabajadores, que es la actividad privada y en un ámbito donde también había una empresa, esa empresa que hoy tiene cuestiones contractuales y judiciales con el Estado, y por otra parte tiene un sector de trabajadores, que son los funcionarios de la Dirección General de Casino, que tienen sobre la mesa la posibilidad de que los relocalicen y que de esa forma puedan ir viendo una solución paliativa. Nosotros lo que hemos planteado, y lo tuvimos reunidos con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y fuimos con representantes de los trabajadores, explorar otras posibilidades. Porque todos sabemos lo que implica relocalizar. Implica el desarraigo, implica que tenés que irte con tu familia, con los chicos, con la escuela. No es tan sencillo relocalizar, y les ofrecen relocalizarlos en Montevideo y zonas metropolitanas. Pusimos sobre la mesa algunas alternativas para que se exploren, se analicen. Una de ellas es la que debería haberse hecho hace mucho tiempo, que es la de unificar padrones y ver de qué manera pueden convivir los trabajadores del Nogaró con el Punta Shopping. Porque son igualmente ambos trabajadores funcionarios de la Dirección General de Casino, pero resulta que ambos tienen un sueldo básico que es de 15.000 pesos, pero la diferencia en su salario está en que se reparten de forma distinta las ganancias del Nogaró y del Punta Shopping, con un criterio que entendemos que puede reverse, ¿no? Que es la forma en que se reparten las ganancias, porque antes supo ser un mismo padrón, una misma bolsa, por decirlo de alguna forma, y se repartían las ganancias de ambos casinos y todos ganaban lo mismo. Hoy, un funcionario del Nogaró gana la mitad que uno que está a 10 cuadras en Punta Shopping. ¿Por qué? Porque tienen criterios distintos. Eso fue un decreto de la época del gobierno de Mujica que separó los bolsas, separó los padrones, y hay un criterio desigual en el reparto de la ganancia. Bueno, yo creo que es un criterio a evaluar, a rever, a ser mucho más equitativo, más solidario, y es una de las posibilidades que pusimos sobre la mesa. Número 2. Ver de qué forma los absorbe transitoriamente hasta que abra el Nogaró. Yo estoy convencido que va a reabrir el Nogaró, porque el Estado está con el foco puesto ahí. ¿Será en régimen público? ¿Será en régimen mixto? No lo sé. Se están evaluando muchísimas posibilidades, pero mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Hay que trasladarlo? ¿O podemos plantear la segunda opción, que era que los absorba otros organismos del Ministerio de Economía, por ejemplo Catastro, por ejemplo Aduana, que al igual que los funcionarios de la Dirección General de Casinos son funcionarios del Ministerio de Economía? Bueno, planteemos posibilidades, pero que impliquen que no se tengan que desarraigar, porque la verdad es muy complejo y ya son funcionarios que han venido a lo largo de los años bastante golpeados, como para que encima de todo esto tengamos que reubicarlos en otras partes del país. La posibilidad de eso que usted dice que están arriba de la mesa, las posibilidades son ciertas, son concretas, o sea que podría cristalizar alguna de esas posibilidades para que la gente, si bien capaz que no allí, pero que en otra dependencia estatal, pero con sede acá en Maldonado o Sí. en la zona. Sí, porque el desarraigo va más allá de un tema laboral, es un tema familiar, es un tema de vida, no es tan sencillo. Entonces, creo que debemos explorar
otras posibilidades y en tiempos extraordinarios hay que tomar decisiones extraordinarias. Así que, evaluándolo, tuvimos una muy buena receptividad por parte del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. En próximos días vamos a tener algún contacto también con la INATRA. Y en esto es importante, Marcelo, que todos los actores tengan un rol fundamental. Trabajadores, sindicato, COFE en esto también juega un rol fundamental y hemos tenido algún contacto con COFE también. Es importante el rol del Ministerio de Economía, de la Dirección General de Casino. Es decir, entre todos ver una posibilidad que contemple una solución que no implique desarraigo y que no implique pérdida económica. Porque también cuando vos tenés que viajar, no es lo mismo que trabajar a 20 cuadras. Entonces, analicémoslo a través de todos los caminos de diálogo que podamos tener. Hablando de casino, uno se imagina qué podrá pasar cuando se concrete la obra de Cipriani. ¿En qué está eso? Bueno, yo creo que también depende de la inversión, el arranque de la obra, de los procesos de adjudicación de la licencia de casino. Creo que va bien, se hizo público hace poco que el proceso va bien. Yo creo que una vez que tengan la certeza, porque ¿qué pasa? La viabilidad del proyecto va de la mano hotel y casino. Yo creo que estarán esperando, y hago una especulación mía, ¿no? De sentido común, que tengan la licencia de casino para tener la certeza de que el modelo de negocio se puede desarrollar tal cual lo plantearon y de ahí arrancar. Uno puede pensar, bueno, pero y abrir otra unidad de salas de juego con los funcionarios, va a ser un casino privado, digo, va a estar el Estado por fuera, pero ¿cómo jugará? ¿Jugará a favor, en contra? ¿Beneficiará, perjudicará a los funcionarios, estos de los que estamos hablando que hoy están en problema, de la gente del Nogaró, de la gente del shopping, eventualmente la gente de Enjoy, que el 11 de diciembre abren también con salas de juego? Digo, ¿cómo juega el...? Creo que son públicos distintos, sin adjudicarme ser un experto en temas de juego. Por ejemplo, Punta Shopping tiene maquinitas, ¿ah? Y por eso además su ecuación económica es mucho más favorable que el Nogaró, que tenía paño. Entonces, las maquinitas no, tenés menos riesgo y por lo tanto más ganancias. El perfil de los casinos privados, todos sabemos que apuntan a grandes jugadores que juegan en paño. Sin embargo, en lugares de maquinitas, el perfil es distinto. Yo creo que es complementario, sobre todo cuando tenemos dos gigantes como Brasil, especialmente, y también Argentina, cuando además los casinos privados tienen una experiencia, una expertise, que es el de salir a la búsqueda de jugadores, ¿no? Hay gente que se dedica, otra vez me contaban cómo funcionaba, como los representantes de jugadores de fútbol, hay representantes de jugadores de casino y que los llevan para un lado para el otro. Entonces, es otro mundo. Es otro mundo que probablemente ni vos ni yo entendamos, ni conozcamos, pero es otro mundo y existe, pero es un perfil claramente distinto al de los que juegan en los slots. Está clarísimo. Le quería preguntar, diputado, también el tema de otra fuente de trabajo que se ve complicada es la de los taximetristas, ¿no? Sí. Ya hace rato, ¿no? Desde antes de la pandemia. Porque hay temas que ya vienen con complicaciones de antes, desde el punto de vista laboral, económico, las ecuaciones no dan, las empresas a la chique, importante cantidad de desempleo, todo pre-pandemia. La pandemia lo que hizo fue complicar más, dificultar más, hacerle más difícil a los empresarios poder seguir adelante y a los trabajadores conservar su fuente de trabajo. ¿Qué nos puede contar de lo que habló con Cepatama, que es la central de la patronal de taxis de Maldonado? La familia del taxi ha tenido en los últimos tiempos golpes muy duros. Ya venían complicados desde antes, pero sin lugar a duda. Los taxis que exigen movimientos, que exigen además, hay ciertos taxis que trabajan en zonas balnearias que dependen del turismo. Están no golpeados, están devastados, porque no han tenido laburo. No es que han minimizado, es que no han tenido laburo casi. Otro día generamos una reunión con la presidenta de ANDE, de la Agencia Nacional de Desarrollo, y representantes de Cepatama, para plantear la flexibilización de algunos préstamos que han tomado. A ver, los taxistas, los empresarios de taxi, han tenido que hacer como cualquier uruguayo en estos tiempos, recurrir ¿a qué? Al crédito, a pedir plata. Entonces, la flexibilización de ciertos préstamos que han tenido estas empresas para poder seguir respirando, hasta salir de todo esto, porque vamos a salir, pero mientras tanto es muy duro. Entonces, flexibilización de los préstamos. También planteamos una reunión que tuvieron el jueves la gente de Cepatama con el Banco Seguro del Estado. ¿Por qué? Porque también ahí las pólizas tienen un peso importante en la economía, en la ecuación financiera de la empresa. Tenemos que tirar sobre la mesa posibilidades, golpear puertas, y nosotros, en nuestro caso, como representantes de Maldonado, tenemos que ser de alguna forma portavoz, gestores de las distintas gremiales. Mirá, yo mañana me estoy reuniendo con representantes de una obra muy importante de construcción acá, de un edificio
que está complicado y me voy a reunir con los trabajadores. El miércoles me reúno con los representantes de los transportistas turísticos que están también muy complicados. El jueves en el Parlamento me reúno con la Gremial Nacional de Transportistas de Turismo. Es decir, lo hablábamos en el corte, esta pandemia pegó por todos lados. Nosotros lo que tenemos que estar haciendo es tratando de ayudar, conectar puntos, generar los espacios de entendimiento. El gobierno ha hecho todo lo que está a su alcance en materia de subsidios, en materia de exoneraciones, en materia de apoyo, y entendemos que no es suficiente. Entonces, mientras siga esto, y después también vamos a estar del lado de los trabajadores y todos aquellos que necesiten el hombro de los representantes. El diputado tiene como dos caras, ¿no? La parlamentaria, que es la vida interna, debate, leyes, pedido informe, el trabajo en las comisiones, pero también la otra cara es el de representante. Y el representante, para ser buen representante, tiene que ser buen portavoz y gestor de sus representados. Bueno, eso es lo que entendemos que tenemos que hacer y estar siempre cerca de aquellos que lo necesiten. ¿Qué solución vislumbra usted para el taxi? Y seguir flexibilizando, seguir que el Estado afloje la cincha en todo lo que pueda. ¿Por qué? Porque tenemos que, mirá lo que te digo, y te lo dicen ellos, los trabajadores, es ir ganando tiempo, es ir ganando tiempo. Es ir ganando tiempo, aflojando la cincha para que puedan respirar, para que puedan llegar. Todavía no estamos en un punto donde ni siquiera podamos vislumbrar la luz al final del túnel. Entonces, como no sabemos cuánto va a durar esto, todo el tiempo que podamos ganar esta batalla es importante. Uno se imagina, bueno, el taxímetro funciona obviamente con los pasajeros que lo contratan y que, bueno, es un servicio de transporte personalizado, individual, más ágil. Todos sabemos lo que es un taxímetro, ¿verdad? Pero bueno, sale más caro que el boleto del bondi. De repente yo no tengo plata para gastar un taxi o gastar en un taxi y bueno, si no tengo plata no ando en taxi, ando en bondi o me voy con el vecino o lo que sea. Es un planteo de decir, bueno, ¿cómo se le puede ayudar al taxímetro si la gente no tiene un mango? Porque muchos se quedan sin laburo, ¿no? Me lo responde, si me da un segundito, porque nos vamos en vivo con nuestro móvil, justamente de lo que hablábamos recién, ¿no? Esta conferencia de prensa que tiene lugar en el 5º piso para ajustar un poco las marcas respecto a los controles en el COVID-19 en Maldonado. Adelante, Florencia. Marcelo, ¿cómo estás? Y como les adelantamos más temprano, estamos aquí con el intendente Jesús Bentancur porque se acaba de hacer el anuncio de nuevas medidas para poder seguir controlando y aumentar los controles en el departamento por la pandemia del COVID-19. Bueno, muchas gracias a todos los colegas también por esperar. ¿Qué es el anuncio que acaban de realizar? Bien, nosotros la semana pasada ya dictamos una resolución con respecto al uso obligatorio de tapabocas, que estamos estudiando en este momento hacerlo extensivo a los medios de transporte. Ya estamos citando a las empresas de transportes y al sindicato para tener una reunión en conjunto y decidir de común acuerdo de qué manera vamos a trabajar. Esto sin ninguna duda es a raíz del avance que ha tenido en el departamento de Maldonado y en el país el tema de la pandemia y el de los casos que nos vienen sorprendiendo realmente. Y bueno, en el día de hoy queríamos anunciar un acuerdo que hemos llegado con el Ministerio del Interior en reuniones anteriores con el propio ministro, con el jefe de policía. Y bueno, anunciar que uno de los temas que nos preocupa y nos preocupa mucho es la entrada que tienen a las fronteras del departamento y al departamento de Maldonado y al país. La gente viene y no cumple con la cuarentena. Por alguna razón entran con un hisopado negativo, a las 48 horas le da positivo y no sabemos con quién estuvo reunido esa gente, a qué supermercado fue, a qué shopping, dónde fue a almorzar o a cenar, y eso es complicado y es preocupante para el país. Nosotros estamos en un momento trascendental para defender la economía del departamento de Maldonado y a su gente, y entendemos que tenemos que tomar todas las medidas necesarias. Por tanto, con el Ministerio del Interior, con la ayuda del jefe de policía, y con la ayuda de Migraciones también, el Ministerio de Salud Pública, vamos a crear equipos que van a ir a fiscalizar realmente el cumplimiento de las cuarentenas en los lugares donde en la declaración jurada aquellas personas que entran al país dice que van a estar y ahí tienen que estar 7 días y van a tener su teléfono, van a tener sus datos y en ese camino estamos para arrancar esta semana si se puede, si no la próxima, ya a fiscalizar la presencia de la gente, dónde tiene que estar realmente y de no estar ahí, pasar a Fiscalía como corresponde para que se tomen las medidas que tengan que tomar. Si se quiere denunciar, ¿a qué número hay que denunciar? El 442-22-33-33, que está a las 24 horas y es la Intendencia de Maldonado, ahí lo pueden denunciar directamente, o al 911, indudablemente que también está a las órdenes, porque quienes realmente pueden pedir un documento de identidad
o ir a un departamento o a una casa y pedirle la documentación a la familia o a la gente que está ahí, es el Ministerio del Interior. Nosotros como Intendencia de Maldonado hacemos el aporte de los vehículos, de la gente, de los funcionarios, digamos, y acompañamos desde la Dirección de Higiene. Usted decía recién que en conferencia que si no se cumple con estas medidas podría peligrar la temporada para muchos comercios que hoy se están preparando justamente para el verano. ¿Cómo han tomado estas medidas en cuanto al uso obligatorio de tapaboca? ¿Eso ya se ha comunicado? Se ha comunicado, se está trabajando muy bien. De hecho, hemos tenido bastantes situaciones en las cuales, sobre todo en los supermercados, que han hecho cumplir directamente esta resolución. Y por otro lado, lógicamente que Maldonado en sí está peligrando una temporada que podrá ser regular, buena o más o menos, pero si esto sigue avanzando, va a haber un montón de comercios que van a tener que cerrar sus puertas porque no va a ser posible desarrollar un negocio. Por tanto, la gente que está trabajando en esos negocios va a quedar sin trabajo y lógicamente el invierno que viene va a ser tremendo para el departamento de Maldonado. Nosotros como departamento turístico tenemos que tener absoluta certeza de que si no cumplimos con las cosas que realmente nos dicen que tenemos que hacer, como tapabocas, uso de alcohol y cuarentena, nos vamos hacia un lugar donde no tenemos regreso, porque en definitiva seríamos un país más de esos que hoy vemos que están con toque de queda, que están con cuarentena absoluta, que no se puede salir más de una hora, y eso no es lo que queremos, porque lo que tenemos acá ya residiendo, que residen alrededor de 15.000 personas este invierno que son del exterior, se nos van a ir también. Intendente, ¿algún protocolo para la brigada de guardavidas que bajan a la playa el 1 de diciembre? Yo supongo que eso se está trabajando ya, digamos, de la Dirección de Recursos Humanos, así me lo ha manifestado el director de Recursos Humanos, pero evidentemente que los guardavidas pueden aconsejar. No pueden hacer el trabajo que hacen los marineros de prefectura. La autoridad en la playa es prefectura, ¿verdad? Y en eso estamos dispuestos a colaborar nosotros también, pero la autoridad tiene que ser prefectura. ¿Qué va a pasar con los servicios de playa de edificios y qué va a pasar también con los deportes náuticos, por ejemplo? Yo creo que eso con un protocolo adecuado se puede llevar adelante. Eso de tapar las playas a primera hora de la mañana con las sombrillas no va a suceder, evidentemente. Se tendrá que bajar con el cliente y se le pondrá la sombrilla al cliente donde corresponda, pero eso de tapar las playas no puede existir más, porque evidentemente atenta contra la parte saludable de la playa. Intendente, hay una situación que se ha venido generando durante los últimos fines de semana que tiene que ver con la aglomeración de gente, fundamentalmente en la zona del puerto y demás, donde hubo intervención de la policía, de efectivos de tránsito, es decir, ¿están pensando eso? ¿Es preocupante eso? ¿Hay denuncias inclusive de Es absolutamente preocupante, tenemos denuncias por decenas de los vecinos. Indudablemente que la concientización de la gente es muy importante en este aspecto. Yo siempre le digo a aquella gente joven que dice, bueno, pero si a mí viene el COVID-19, ya son 15 días y no es así, estamos jugando, realmente esa gente tiene padre, tiene madre, tiene abuelos que los visitan, pero si contagian a un abuelo, ese abuelo está en peligro de vida, ¿verdad? Entonces, no podemos pensar que vamos a tener la conciencia durante el resto de nuestra vida que por no usar un tapaboca fuimos causantes de un familiar directo de la muerte de un familiar. Es impensable. Yo veo a la gente en Punta del Este, porque lo recorro permanentemente, sobre todo los fines de semana, a la hora que salen a correr o a trotar, hay por centenares de gente trotando y haciendo ejercicios, lógicamente por su salud. Lo increíble de esto que hace ejercicio por su salud y no usa el tapaboca. Evidentemente que hay algo que nos cierra, digamos, porque en sí la única vacuna que existe hasta el momento es el tapaboca. Y la única manera de cuidar nuestra salud y la de nuestra familia, de nuestra sociedad, es con el tapabocas. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la medida que se acaba de anunciar por la obligatoriedad del uso de tapabocas? Porque no era obligatorio ya el uso de tapabocas en los comercios. ¿Se cambia algo en el control, en las sanciones? No había una resolución directa departamental, digamos, de la Intendencia, ¿verdad? Había un decreto también, de la misma manera que hay un decreto para el tema del transporte, pero tienen que hacerlo a nivel departamental. Por eso es que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el 18 de mayo creo que fue, lanzó un decreto con el tema del transporte. Lógicamente que después tiene que acompañarlo a nivel departamental cada una de las intendencias de acuerdo a los protocolos que entienda necesarios, ¿verdad? Puede ser similar, igual o diferente. Por eso
es que nosotros nos reuniremos con las empresas de transporte y con los sindicatos de las empresas de transporte para elaborar en conjunto un protocolo de trabajo que nos permita contener el tema digamos, hacer obligatorio el tapabocas. Intendente, le voy a preguntar algo que pueda significar algo que exceda el periodo de gobierno suyo, pero tiene que ver con la recaudación. ¿Existe temor y observación y reflexión de la Intendencia en este momento por lo que pueda suceder por la recaudación de este año? Me refiero a que el gobierno volvió a insistir acerca de que solamente podrán ingresar aquellos extranjeros que tengan su ciudadanía o su residencia aquí. ¿Qué sucede con los propietarios que bien pueden decir, está complicado para girar el dinero, si yo no voy al encuentro de mi propiedad y veo cómo está todo, no sé si voy a pagar este año los tributos? La preocupación existe, no obstante esto, nosotros ya hemos hecho un convenio con una empresa que trabajaba para la Intendencia para que se pueda pagar desde cualquier lugar del mundo. El que tenga voluntad de pagar lo puede hacer desde cualquier, lo puede hacer de San Pablo, de Buenos Aires, de Madrid, de Suiza, de donde quiera. En realidad, después de por medio está la voluntad de pagar, ¿verdad? Pero generalmente nosotros tenemos un propietario argentino muy numeroso, que siempre ha pago, que realmente tiene su propiedad acá en Punta del Este o en Maldonado como una caja de ahorro, que lo tiene que tener al día siempre por las dudas que necesite venderlo, entonces siempre lo ha tenido. No sé qué pasará en este año tan difícil y tan diferente con la pandemia, pero en términos generales, teniendo la posibilidad de pagar desde donde esté, páganos. A esta hora, fuera de la Intendencia, se están manifestando diversas personas integrantes de Zunca Maldonado reclamando continuar con las obras que dicen, según manifestaron ellos, ¿no?, que se detienen, que al cambiar el gobierno no siguen retomando ellos sus actividades y quedarían sin empleo. ¿Han podido conversar con ellos que están manifestando? No, yo no he parado absolutamente nada. Lo que ocurre es que el 25, todas aquellas personas o actos que tiene este gobierno, como los cargos de confianza, como los contratos de obra, como los monotributos, todos cesan el 25, ¿verdad? Y el próximo intendente, el día 26, decidirá, de acuerdo a lo que vea en su dirección de Hacienda y en sus directores y en su equipo, que va a estar actuando junto con él, de qué manera continúan y cómo continúan. Eso creo que es lo normal que se hace siempre en un cambio de gobierno. Bueno, Marcelo, desde aquí seguimos con ustedes y vamos a ver si conseguimos más testimonios para compartir con ustedes en la mañana. Impecable, Florencia. Me gustaría saber un paso más allá de lo anunciado, ¿verdad? O sea, el intendente acaba de enumerar cuáles son las características que van a llevar adelante con los controles, pero lo importante es saber qué pasa cuando encuentren gente que no usa tapaboca, qué pasa cuando encuentren comercios o personas que incumplen lo establecido en esta resolución, el pase a Fiscalía, porque dicen, bueno, será pasado a Fiscalía. Bueno, queremos saber cuáles son las consecuencias, porque en función de las consecuencias también, lamentablemente, va a ser el grado de cumplimiento y de acatamiento que va a tener. Evidentemente, somos una sociedad más bien que funcionamos con las sanciones, con un control, ¿verdad? Bueno, nos gustaría saber cuáles son las consecuencias cuando se constaten incumplimientos, que los va a haber, por más que haya controles y los agudicen, va a haber incumplimientos. ¿Cuáles son las consecuencias? De repente por allí podés averiguar algo y nos contás más adelante la información que puedas recabar. ¿Te parece? Dale, vamos a ver si conversamos capaz con autoridades policiales o otra autoridad sobre este tema. Muy bien, muchas gracias, Florencia, por este aporte en vivo desde el quinto piso de la Intendencia con la palabra del intendente de Maldonado. Estamos hablando con el diputado Echeverría del tema de los taxis, pero abro un paréntesis. ¿Qué le parece lo que acabo de escuchar? Que es necesario apretar las marcas. Lo que hablabas un poquito al comienzo. Es necesario apretar las marcas. Yo creo que la gente no está tomando conciencia de esto. Y lo que repercute desde el punto de vista de la salud, de lo que repercute desde el punto de vista de la economía, del laburo. Vos lo definiste muy bien, y lo dijo el presidente, más COVID es menos laburo. Entonces, ya de por sí estamos complicados, bueno, hay que cuidarse, y si alguien no se cuida, repito, las sanciones del caso. No se puede andar por la vida irresponsablemente, tampoco en esto. El otro día, mirá, hace un mes ya, se votó en la Cámara de Diputados una modificación al Código Penal para poder sancionar desde el punto de vista penal algunas conductas que tengan que ver con
acciones irresponsables, imprudentes en materia de salud pública. Entonces, me parece que hay que tener las herramientas y después usarlas. A ver, por ejemplo, sanciones en materia sanitaria con consecuencias penales. Por ejemplo, vos venís del país, de otro país, venís y no guardás la cuarentena necesaria. Bueno, ver la posibilidad de que exista la posibilidad de la sanción penal. Si vos estás enfermo de COVID y no guardás la cuarentena necesaria, el distanciamiento, y salís y enfermás a alguien. Bueno, antes, y ahí está la diferencia, antes necesitabas hacer el daño. Entonces se llamaban delitos de daño. En este caso, a través de un delito de peligro, aunque salga irresponsablemente con COVID y no haga el daño, bueno, que también sea sancionable desde el punto de vista penal. Porque no lo hiciste, pero andabas regalado y lo podrías haber hecho perfectamente. Entonces, estirar un poquito más la posibilidad de la sanción penal, ya no solamente con el daño, sino con el peligro. Uno piensa si será posible llevar a la práctica un control de estas características con este rigor, porque va a haber decenas, cientos de personas que van a incumplir o la cuarentena, o el uso de tapaboca, o la aglomeración. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a llenar los juzgados? ¿Vamos a llenar las fiscalías? ¿Vamos a tener, no sé, cientos de personas haciendo tareas comunitarias? ¿Qué va a hacer con lo que seguramente lo sancione? Porque ninguno va a ir a la cárcel, seamos claros. Lo van a mandar, no sé, a hacer una tarea comunitaria durante un mes, a ayudar en una escuela o en un hospital, etcétera. En fin, parece como que es mucho, cuidado que va a haber controles y después la sanción, me Río de Janeiro. En eso tiene que estar la posibilidad de la fiscalización y ejercerla. A ver, ley sin pena es un saludo a la bandera. Por eso me parece importante la disquisición que hacías vos recién. ¿Cómo se va a sancionar? Porque si yo me dicen no hagas esto, pero si lo hago no pasa nada, sigo para adelante. Entonces, sanción sí, pero desde el punto de vista filosófico del derecho penal, tiene que haber una pena, un ejercicio punitivo del Estado. Si no, es un saludo a la bandera. Volvemos al tema de los taxímetros y yo decía, bueno, el taxímetro necesita el pasajero para trasladar. El pasajero de repente no está porque no tiene plata para pagar un taxi, que de repente necesito hacer algo y por seguridad, por rapidez, por una cantidad de factores, elijo el taxímetro, pero me sale más caro. Ahora, como no tengo plata, bueno, la seguridad, la rapidez la sacrifico en aras de mi bolsillo, porque es el bolsillo el que manda. O sea que el taximetrista se queda sin mucha gente que perdió el laburo, mucha gente que está ganando menos, mucha gente que tiene una incertidumbre brutal, no va a andar en taxi. O sea, se resiente fuertemente. Y te agrego un perfil más del usuario del taxi que no está saliendo. Los más veteranos. Los más veteranos, claro, que son clásicos usuarios del taxi en Maldonado, son población de riesgo y por lo tanto están saliendo menos. Entonces, la verdad, ha sufrido impacto por todos lados, por eso nosotros entendemos que hay que buscar todas las posibilidades que existan para amortiguar el golpe que es inevitable y que ha sufrido la gremial del taxi acá en Maldonado. Y el impacto además como en tantas cosas, ¿no? Que de repente, bueno, renovaciones de flota, los taximetristas se metieron a cambiar de auto y están endeudados, le están debiendo al banco y dicen, ¿y ahora cómo hago para pagar el auto, la flota? ¿Cómo paro la olla? Sí. A ver, es inimaginable cómo esta pandemia ha golpeado en todos los sectores de la economía. Por eso yo creo que la flexibilización de los créditos tiene que ser una herramienta que se utilice. La verdad que la buena noticia es que ANDE fue bastante receptiva en algunas ideas que se plantearon, con lo cual es una posibilidad de aflojarle la cincha, al menos en ese tema crediticio. Créditos amigables, ¿no? Porque eso de que, bueno, vamos a brindar créditos y que después te fagocita y te come crudo, te morfa el banco, sí. O sea, quedo empeñado, embargado, hipotecado por acceder a un préstamo y resulta que, como en algún momento se dijo a lo largo de esta pandemia, no, yo no quiero un préstamo a un banco. Si a mí me dan un préstamo a un banco, es como que me aten una piedra al zapato o al pie y me tiren a un río, o sea, me voy para abajo, me recontrafundo. Sí. Yo lo que necesito es que me den vida, que me perdonen esto, que me exoneren de lo otro y que si me prestan dinero sea a largo plazo y algo amigable, ¿no? Sí. Pagable dentro de lo lógico. Y que sea más fácil de acceder, se lo planteamos también a algunas autoridades. Es un tema, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque la plata está, el tema es lo difícil que es acceder a ella a veces. Te dicen, no, mira, tenés que estar al día con BPS y DGI. Pero por algo estoy viniendo. Porque se me fue la moto con DGI, se me fue la moto con BPS, no la alcancé, no estoy en mi mejor momento y con todo en regla y al día. Aflojame un poquito en eso. Entonces, la flexibilización del acceso es fundamental. Claro, sin duda.
Diputado, yo me imagino que ahora están pensando ya en el receso, porque empiezan ahora el 20 y algo de diciembre, ya entra el receso parlamentario. Al menos en forma, lo que se llama en forma ordinaria, pero va a haber sesiones extraordinarias de distintos temas. Como así. pasa siempre, ¿no? Como pasa siempre. Habitualmente en el receso parlamentario no es que se cierra el Parlamento con llave y vuelven en febrero, no. Hay trabajo en comisiones, hay sesiones extraordinarias. ¿Este receso va a ser en particular de alguna característica? ¿Va a ser igual que siempre? ¿Van a tener que seguir trabajando? Porque, a ver, tienen que estar permanentemente diseñando cosas para ir paliando todo esto que afecta cada vez a más gente. El Parlamento ha tenido en este año particularmente una posición de apoyo al Ejecutivo, ¿no? De estar hombro con hombro, ¿por qué? Porque hay ciertas decisiones que se han tomado en la órbita del gobierno a nivel del Poder Ejecutivo que necesitan refrendarse o a instrumentarse desde el punto de vista legislativo. Entonces, mientras siga esta pandemia y el Ejecutivo necesite que le devuelvan la pared, hablando en términos futbolísticos, el Parlamento, va a haber un trabajo en paralelo coordinado que tiene que estar siempre, pero en épocas de crisis mucho más. Diputado, le agradezco mucho que haya compartido este rato con nosotros. Un gusto, como siempre. Será hasta cualquier momento. Que le vaya muy Encantado. bien. Hacemos una pausa. Recuerden que hoy es lunes, tenemos el deporte con Gustavo Rodríguez, tenemos seguridad informática con José Luis López, también muchas novedades en el deporte, pasa de todo, no solamente contar y hablar de las actividades que se realizaron o lo que se va a realizar, porque sino que hay cambios permanentes y bueno, novedades que traerá Gustavo Rodríguez a la mañana del 11 y en la seguridad informática, ¿qué les voy a decir, verdad? Que leíamos artículos, lo hemos compartido con José Luis López, de cómo en pandemia han aumentado exponencialmente las estafas, los cuentos, las cosas falsas, la gente al estar mucho más volcada a la tecnología, bueno, es como que es más grande el campo orégano para encontrar víctimas, definámosla de esa manera, y para lo cual, por eso, este pequeño aporte desde la mañana del 11 para estar prevenidos y curarnos en salud. Ya volvemos.